En este vídeo vamos a comparar dos perfiles opuestos. Por un lado, la perfección forense ficticia de Dexter Morgan. Por otro, las costosas fallas operativas de un asesino real, Dennis Reed, conocido como BTK. Ambas historias ofrecen lecciones sobre cómo la formación, el entorno y la conducta afectan la probabilidad de ser atrapado. Dexter, personaje de ficción, es un analista de patrones de sangre que hace de su experiencia profesional el instrumento para borrar huellas. Reed, un criminal real, combinó conocimientos teóricos con arrogancia y comunicación compulsiva, lo que finalmente lo entregó a la justicia. En este análisis exploraremos tres planos: técnica forense y control de la escena, selección de víctimas y el papel de la comunicación del asesino, silencio versus exhibición. Al final, preguntaremos qué preferiría resolver un equipo forense, un crimen sin pistas o uno repleto de pruebas biológicas. Si te interesan los procedimientos forenses y la psicología del criminal, quédate. Desglosaremos paso a paso cómo la práctica y el ego determinan el destino del agresor. Dexter Morgan, tal como se presenta en la serie y en las novelas, acumula años de experiencia como analista de patrones de salpicaduras de sangre en la policía de Miami. Su especialidad no es superficial. La historia lo muestra manejando con soltura conceptos forenses que van mucho más allá de interpretar manchas. Domina procedimientos relacionados con rastros biológicos, conoce los fundamentos de la transferencia de ADN, la identificación de fibras, la preservación de indicios y la forma correcta de registrar una escena mediante fotografía y croquis detallados. Ese bagaje técnico se convierte en un elemento central de la narrativa, porque sitúa al personaje en un punto donde entiende, casi de manera instintiva, que detalles suelen volverse cruciales en una investigación real. En el universo ficticio, esa misma experiencia lo coloca en una posición inusual. Su rutina profesional le permite ver a diario los fallos más comunes cometidos por agresores dentro de la historia, así como los patrones que los investigadores suelen perseguir. A partir de ahí, la trama construye su meticulosa planificación como un reflejo de su personalidad obsesiva y de su necesidad de control. La ficción lo retrata eligiendo lugares apartados, preparando el entorno con materiales limpios y actuando con una precisión que responde más a su condición psicológica que a un método técnico replicable. Todo está pensado para reforzar su imagen de personaje extremadamente ordenado, casi ritualista. Otro componente recurrente es su posición dentro de la institución policial. No se utiliza para dar instrucciones, sino para crear tensión dramática. Puede observar el avance de ciertos expedientes, identificar riesgos potenciales y anticipar conflictos internos. Esto le otorga a la historia un tono constante de doble vida, donde su ventaja no es solo su formación, sino su capacidad de interpretar la mente de quienes lo rodean. En conjunto, la ficción subraya que su superioridad es técnica, operativa y emocional, una combinación que sostiene el contraste permanente entre su papel público y su faceta oculta. En la ficción de Dexter, el personaje sigue un protocolo extremadamente meticuloso al preparar lo que la serie denomina sus kill rooms. Este protocolo, más que un manual técnico, funciona como un recurso dramático para mostrar su personalidad obsesiva, su necesidad de control y la dualidad que define toda la historia. Antes de cualquier confrontación, la trama lo muestra examinando antecedentes y revisando información policial que tiene a su alcance por su rol como analista. Ese proceso no pretende enseñar procedimientos reales, sino ilustrar su compromiso con el rígido código moral que le impuso Harry, no actuar sin una convicción absoluta de culpabilidad dentro del universo ficticio. Es una forma de humanizar al personaje y, al mismo tiempo, generar tensión narrativa. La ambientación del espacio también se utiliza como un elemento simbólico. El personaje elige lugares solitarios, generalmente abandonados, que en pantalla se transforman en escenarios cerrados y asépticos. El plástico, la iluminación intensa y la organización quirúrgica de los objetos refuerzan su imagen de alguien que busca aislarse del mundo y controlar cada variable emocional del enfrentamiento. Más que una guía de técnicas, la serie lo presenta como una coreografía obsesiva, casi un ritual que remarca su desconexión con la vida cotidiana. Otro aspecto recurrente es la idea de no dejar rastro, tratada exclusivamente dentro de la lógica de la trama. Se muestra cómo todo está dispuesto para que nada quede fuera del espacio sellado, no como un instructivo real, sino como una forma de subrayar la inteligencia del personaje y su conocimiento del entorno forense en el que trabaja. Incluso la parte relacionada con el transporte y la desaparición de restos, como el conocido vertido en zonas marítimas, se utiliza únicamente para construir suspenso, evitar que la historia se estanque y mantener la sensación de un protagonista que vive siempre al borde de ser descubierto. Al final, esta metodología ficticia funciona para reforzar la paradoja central del personaje, un experto formado para encontrar evidencia, pero cuya vida secreta lo lleva a intentar neutralizarla dentro del relato. Esa tensión constante es uno de los motores principales de la serie y la razón por la que sus escenas preparatorias resultan tan memorables para el espectador.
Dennis Ride, conocido públicamente como BTK, es uno de los casos más estudiados dentro de la criminología moderna por la combinación inusual de planificación, vida aparentemente estable y, al mismo tiempo, errores forenses que terminaron siendo decisivos en su identificación. Aunque contaba con cierta formación en justicia criminal y un historial laboral que incluía funciones ligadas a la seguridad residencial, su preparación estaba más enfocada en procedimientos administrativos, vigilancia básica y normas policiales generales que en disciplinas científicas. Esto le permitía comprender cómo se desarrollaban las investigaciones, qué pasos seguía la policía al llegar a una escena y cómo se clasificaba la evidencia. Sin embargo, no lo convertía en un especialista capaz de anticipar los avances técnicos que, con los años, transformarían la investigación criminal. Uno de los elementos más llamativos del caso es que, pese a su aparente organización, dejó rastro material en numerosas escenas. La investigación posterior reveló múltiples indicios biológicos y físicos, restos seminales, fibras provenientes de su ropa o su hogar, huellas parciales y material que podía relacionarse directamente con lugares específicos. Además, su hábito de llevarse objetos personales de las víctimas, llamados trofeos en criminología, generó conexiones claras entre él y los hechos, especialmente cuando, años después, envió algunos en comunicaciones dirigidas a la policía y a los medios. En retrospectiva, esas decisiones facilitaron la reconstrucción del caso. Otro punto clave es que, aunque sabía cómo actuaban los agentes y qué preguntas se plantean en una investigación, desconocía la profundidad del análisis microscópico que empezaba a consolidarse en los años posteriores a sus crímenes. La genética forense, que evolucionó de forma acelerada desde finales de los años 80, permitió finalmente detectar vínculos que décadas antes habrían sido imposibles de establecer. Su formación, por tanto, le ofrecía cierta ventaja procedimental, pero no conocimientos para entender, y mucho menos anticipar, la sensibilidad de las nuevas técnicas de laboratorio. En conjunto, su historia es un ejemplo de cómo la comprensión parcial de los procesos policiales no basta para ocultar rastros frente a una ciencia forense cada vez más precisa. Una de las diferencias más significativas cuando se compara el caso real de Dennis Ride con el personaje ficticio de Dexter es el entorno en el que actúan. En la vida real, Ride atacaba en domicilios particulares, un escenario que introduce una enorme cantidad de factores imposibles de controlar. Cada vivienda contiene decenas de superficies textiles, alfombras, cortinas, tapicerías, ropa, que pueden retener fibras, células epiteliales y otros indicios microscópicos. A eso se suman las pertenencias personales, puertas manipuladas, objetos movidos y, en varios episodios, la presencia de vecinos, familiares, supervivientes o incluso niños que terminaron aportando información descriptiva sobre el agresor. Todo ese caos inherente a un domicilio hace que cualquier interacción deje una cantidad considerable de rastro físico y, en ocasiones, también narrativo, comportamientos, movimientos, voces o detalles que luego pueden ser recordados y relatados. En contraste, la representación ficticia de Dexter se apoya en un planteamiento completamente distinto. La serie enfatiza que él selecciona espacios apartados, normalmente sin actividad humana y sin elementos que puedan retener material de manera accidental. La preparación con plástico, la iluminación fija y la ausencia de mobiliario funcionan como un dispositivo visual para transmitir que el entorno está sellado, no como una guía técnica. La ficción lo muestra creando un escenario que responde más a su personalidad obsesiva y a su necesidad emocional de control que a un conocimiento aplicable del mundo real. La narrativa insiste en esa idea de aislamiento total, que sirve además para reforzar la tensión, un entorno donde nada ocurre por accidente y cada elemento está colocado para subrayar la dualidad del personaje. En términos comparativos, la elección del escenario establece la diferencia fundamental entre ambos mundos. Los entornos controlados que la ficción construye alrededor de Dexter reducen dramáticamente la complejidad visual de la escena y, por tanto, la posibilidad de rastro dentro del relato. Por el contrario, las invasiones domésticas reales, como las de Ride, multiplican inevitablemente el volumen y la diversidad de indicios que pueden quedar disponibles para una investigación posterior. Esta brecha entre control absoluto y desorden cotidiano es lo que marca el contraste entre la fantasía narrativa y la realidad forense. Otro elemento que cambia por completo la reacción policial, y que marca una diferencia muy clara entre ficción y realidad, es el tipo de víctima involucrada. En Dexter, el personaje selecciona a personas que, según la narrativa, tienen un historial de delitos graves, a menudo relacionados con casos sin resolver o investigaciones estancadas. Estas figuras ficticias suelen aparecer en el relato como individuos aislados, sin redes de apoyo visibles, sin familiares pendientes de su día a día o directamente vinculados a actividades criminales que ya los mantenían alejados del radar social. Cuando desaparecen, dentro del universo de la serie, no se genera una alarma inmediata.
Las instituciones tardan más en registrar su ausencia, los medios no cubren el caso y la presión pública prácticamente no existe. Esta construcción narrativa permite que la historia avance sin una persecución constante y refuerza la idea de que el personaje opera en un margen que la trama puede controlar. En el mundo real, el caso de Dennis Reade muestra lo contrario. Sus ataques afectaron a familias completas, mujeres con hijos, trabajadores con rutinas conocidas y personas con lazos sociales fuertes. Cuando alguno de ellos era atacado, la ausencia se notaba rápidamente. Compañeros de trabajo, familiares y vecinos reportaban faltas inusuales, lo que activaba protocolos policiales con mucha más velocidad. Además, varios de sus crímenes tuvieron cobertura mediática inmediata, lo que incrementó la presión sobre las autoridades. En estos contextos, cada recurso disponible, patrullas, agentes especializados, comunicados públicos, entrevistas a la comunidad, se activa casi en cadena. Las víctimas con redes sociales amplias generan investigaciones más exhaustivas, seguimiento constante y un volumen de ojos atentos que reduce significativamente el margen de maniobra del agresor. Desde una perspectiva comparativa, la diferencia es evidente. La elección del blanco en la ficción no solo se presenta como un principio moral del personaje, sino como un elemento que altera profundamente la respuesta institucional dentro del relato. En cambio, en los casos reales, cuando la víctima pertenece a una comunidad activa, la probabilidad de que el agresor sea identificado aumenta debido a la movilización inmediata de recursos, testimonios y presión pública. Esa brecha entre la reacción social en la ficción y la dinámica real de un caso policial es uno de los contrastes más marcados entre Dexter y figuras históricas como Reade. En la ficción, la preparación del personaje de Dexter se presenta como un proceso casi coreografiado, pensado para reforzar su imagen de figura metódica y obsesiva. La serie describe una secuencia en la que cada paso ocurre en un entorno totalmente controlado. Primero, la neutralización de la víctima mediante algún método que impide resistencia dentro del relato. Después, el traslado a un lugar previamente acondicionado, donde el personaje ya ha dispuesto iluminación, materiales protectores y un espacio limpio sin objetos que puedan interferir con la escena. La narrativa muestra también una inmovilización ordenada, herramientas colocadas con precisión y una posterior gestión de restos que responde más a una lógica dramática que a una operativa real. La serie enfatiza que este proceso funciona como una representación visual del perfeccionismo del personaje, no como un modelo imitable ni como una descripción viable fuera del contexto ficticio. El contraste con la realidad es evidente cuando se analiza el caso de Dennis Reade. Llevar a cabo una logística similar a la mostrada en la televisión implicaría obstáculos gigantescos, vecinos que podrían escuchar ruidos, cámaras de seguridad, registros vehiculares, controles policiales, horarios laborales, familiares que notan ausencias y un sinfín de variables que no se pueden anticipar. Trasladar a una persona, preparar un espacio, mantenerlo privado, manipular objetos voluminosos o simplemente disponer de tiempo sin interrupciones es extremadamente difícil en el mundo real. Cada desplazamiento deja un rastro: tickets, cámaras, contactos, trayectorias, testigos, olores, objetos fuera de lugar, movimientos inusuales en vehículos o domicilios. Esos elementos, acumulados, incrementan de manera exponencial la probabilidad de que una investigación posterior encuentre vínculos claros. En el caso de Reade, su comportamiento estuvo lejos de esa precisión casi ritualizada que la ficción atribuye a Dexter. Sus ataques fueron más improvisados, dependientes del entorno inmediato y marcados por decisiones impulsivas. Esa falta de control generó huellas físicas, inconsistencias y rastros que, aun décadas después, permitieron reconstruir episodios completos mediante técnicas forenses modernas. En suma, la narrativa televisiva representa un modelo idealizado e irrealizable, mientras que los hechos reales muestran lo complejo y vulnerable que es cualquier intento de coordinar acciones en la vida cotidiana sin dejar rastro. La diferencia entre ambos casos se vuelve aún más evidente cuando se examina la naturaleza de la evidencia física y digital implicada. En la investigación moderna, elementos que parecen insignificantes, células epiteliales, restos de sudor, fibras adheridas a la ropa o partículas transportadas sin que la persona lo note, pueden conservarse durante años y mantener su capacidad identificativa. La persistencia del ADN es particularmente relevante. Basta una fracción microscópica para relacionar a un individuo con un lugar concreto, incluso décadas después de que los hechos hayan ocurrido. Esa sensibilidad ha transformado por completo la forma en que se reinterpretan casos antiguos. En el caso real de Dennis Reade, esta vulnerabilidad quedó expuesta repetidamente. A lo largo de los años, dejó indicios biológicos en múltiples escenas, muchos de ellos producto de interacciones directas y, en ocasiones, de decisiones impulsivas.
Además, guardó objetos pertenecientes a sus víctimas, una práctica que en criminología se analiza como parte de su perfil psicológico, pero que terminó proporcionando vínculos materiales inequívocos cuando la policía recuperó y cruzó información. Su captura no dependió de un único error, sino de una acumulación de factores: cartas enviadas a medios y autoridades, paquetes con referencias a crímenes pasados y, finalmente, un disquete que él mismo entregó creyendo que no contenía datos rastreables. La metadata del archivo señaló directamente una computadora perteneciente a su iglesia y reveló su nombre, lo que permitió confrontar la evidencia genética ya existente. Hoy, las herramientas de investigación se han expandido aún más. El análisis digital, la trazabilidad de dispositivos, las cámaras en espacios urbanos y, sobre todo, la comparación genética familiar, que identifica a un sospechoso a través de parientes biológicos, convierten rastros aparentemente insignificantes en pruebas contundentes. Esto crea un contraste contundente con las representaciones ficticias, donde la ausencia de evidencia suele justificarse mediante un entorno perfectamente controlado. En conjunto, el caso real muestra que la evidencia, aunque pequeña, es extraordinariamente persistente, mientras que la ficción minimiza este aspecto para sostener la narrativa del personaje. Uno de los factores más decisivos en la captura de Dennis Reade fue su patrón de comunicación compulsiva, un rasgo psicológico que terminó siendo su principal debilidad. Durante años, envió cartas y paquetes a medios de comunicación y a la policía, detallando sus crímenes y aportando información que solo el perpetrador podía conocer. Estas comunicaciones incluían fotografías, descripciones precisas y documentos que, a pesar de su aparente anonimato, dejaban rastros trazables en el mundo real. Cada envío constituía un registro tangible: marcas postales, huellas, metadatos y patrones de envío que los investigadores pudieron seguir, reconstruyendo un historial que eventualmente condujo a su identificación. Este comportamiento demuestra cómo la necesidad de reconocimiento y notoriedad puede convertirse en un riesgo crítico para quienes cometen delitos prolongados. El momento clave en la investigación llegó cuando Rader envió un disquete a un canal de televisión. En lugar de destruirlo o mantenerlo completamente anónimo, consultó previamente a la policía sobre si podía rastrearse. Esa confianza en las autoridades, combinada con su compulsión por demostrar su control y conocimiento, creó un vínculo directo entre sus crímenes históricos y evidencia concreta. La metadata del disquete apuntó a su lugar de trabajo y a su identidad, facilitando la comparación con muestras de ADN previamente almacenadas y confirmando finalmente su culpabilidad. Este tipo de error, producto de la combinación entre egocentrismo y necesidad de atención, es la pieza que cierra el círculo en investigaciones forenses modernas. En contraste, la ficción construye a Dexter como un personaje completamente opuesto en este aspecto. Él nunca comunica sus acciones a terceros, no deja cartas ni registra evidencia digital que pueda vincularlo, y evita cualquier interacción que pueda atraer la atención de la policía o de la prensa. Esta disciplina narrativa refuerza su perfil de calculador profesional y permite explorar la tensión dramática sin que el desenlace dependa de un error humano en comunicación. Así, el contraste entre ambos casos ilustra cómo la compulsión por notoriedad en la vida real incrementa de manera exponencial la probabilidad de captura, mientras que la ausencia total de comunicación en la ficción mantiene la ilusión de impunidad perfecta. Después de comparar la precisión metódica y ficticia de Dexter con la improvisación y los errores fatales de Dennis Reade, queda claro cómo la planificación, el entorno y la psicología marcan la diferencia entre escapar y ser capturado. La ficción nos permite imaginar un asesino que controla cada detalle, mientras que la realidad demuestra que incluso el más calculador de los criminales puede caer por la menor compulsión humana. Si te fascinó este análisis forense y quieres seguir explorando la delgada línea entre la ficción y los casos reales, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. No te pierdas nuestros próximos vídeos donde desmenuzamos más crímenes, estrategias y misterios forenses que te dejarán al borde de la butaca. Únete a nuestra comunidad y conviértete en un verdadero detective del conocimiento criminal.